Bueno, en otra materia, bueno, la tipología de construcción estructural, la parte de metálica y madera. En el caso nuestro vamos a ver la tipología estructural de mampostería, en este caso mampostería sismo-resistente, o elementos en un sistema independiente de estructuras de hormigón armado. Nos vamos a abocar a lo que sería el empleo de la mampostería. Cuando decimos que la mampostería es el elemento resistente, estamos diciendo que es justamente la mampostería la que va a encargar de recibir todas las cargas, en este caso de losa, y transmitirla, por supuesto, a la fundación. A lo largo de la vida útil, nuestra construcción va a soportar distintos tipos de acciones. Y si estamos en zonas sísmicas, como es el caso de La Rioja, o si nos vamos a hacer un poco más exigentes, San Juan, Mendoza, la acción del sismo no puede ser descuidada y tenemos que generar una mampostería que reúna las condiciones y características necesarias para que la vivienda o la construcción que nosotros hayamos hecho sea capaz de resistir y no colapsar. Entonces, en el gráfico nosotros ahí, si ustedes observan, tenemos el empleo de la mampostería, que puede ser en 2 plantas en este caso, o pueden ser más plantas, ¿sí? La mampostería, una mampostería sismo resistente, podemos clasificarlas en 3 tipos. La mampostería encadenada, que es la que usualmente más se usa, que es donde a cada paño resistente lo encadenamos o lo envolvemos por columnas de encadenado o encadenados verticales que llamamos, y después están las vigas de encadenado o encadenados horizontales. En este caso, no sé si yo lo voy con el mouse, si lo ven en pantalla, serían los horizontales, estos serían los encadenados horizontales. Y los que están en los bordes en forma vertical, encadenados verticales. Esa sería la mampostería encadenada. La mampostería con armadura distribuida, en donde no están los encadenados, pero sí tenemos en juntas horizontales y verticales la armadura, ¿sí? Para eso el mampuesto debiera tener debiera ser el apropiado para poder alojar la mampostería, perdón, la armadura, y después tenemos la armadura encadenada con armadura, en donde nosotros, además de tener la armadura encadenada, le ponemos, la armamos a las juntas horizontales cada una determinada distancia, que eso va a estar precisado en el reglamento INPRE 103, parte 3. Bueno, si nos fijamos en la primera filmina, vemos que casi el 75% de las construcciones en Argentina está construido con mampostería. El 20% estructuras de hormigón armado y otros sistemas el 5%. Bueno, este gráfico está hecho más o menos en 2010, 2008. Tal vez se haya modificado, pero no mucho más. Si nos remitimos, por ejemplo, aquí en La Rioja, observamos que la mayor cantidad de construcciones está hecha con mampostería. Y de ahí la importancia que tiene, en este caso, el uso de la mampostería para que nosotros sepamos usarla correctamente. Yo siempre digo que para una vivienda, para una planta, es más económico, podemos discutir o no, o sea, admito, obviamente, podemos discutir con otros criterios, pero si uno hace una construcción de una planta y tenemos paños cerrados y ciegos de mampostería, es mucho más económico darle la función a esa mampostería, que además de ser cierre lateral, sea capaz de soportar los esfuerzos verticales y horizontales por un valor económico pequeño, comparado con hacer un mampuesto que no sea capaz de soportar esos esfuerzos y tengamos que hacer aparte estructura independiente de hormigón. Yo hice alguna vez un análisis económico y me daba como más razonable el uso de la mampostería sismo resistente. Y bueno, eso está un poco demostrado por el uso muy difundido en el caso de construcciones por el Instituto de Vivienda,
que siempre están usándose de esa forma. Entonces eso está un poco justificando la economía que se logra cuando a la mampostería se le da, aparte de la función de cierre, la función de estructura. Bueno, los distintos tipos de mampostería ya habíamos dicho que en este caso sería una mampostería simple, o sea, no tenemos el encadenado vertical ni los horizontales. Y aquí está la mampostería encadenada. La mampostería encadenada, lo que aquí se ve en cada uno de los bordes laterales y en la parte superior son los encadenados, y el encadenado inferior en este caso estaría coincidiendo con la parte del cimiento. Después tenemos una mampostería reforzada, que en este caso yo les había dicho que el mampuesto tiene la forma y los huecos, en este caso verticales, para uno poder poner la armadura distribuida. Entonces ahí tenemos puntas horizontales con la armadura y la armadura vertical en los lugares correctamente alojados en el espacio que deje el mampuesto. Si nosotros hacemos una mampostería con alternativa sería hacer dos mampuestos y meter una malla en el medio. Bueno, este gráfico, bueno, no es tan, ustedes no lo ven en colores, pero bueno, lo que nos muestra es en el sismo de Caucete el porcentaje de falla que hubo, que tuvieron las viviendas en función de la tipología estructural y de la construcción que tuvieron. Bueno, acá dice que en el caso del sismo de Caucete, la mampostería encadenada ha tenido un porcentaje de falla muy bajo, y parte de su falla responde a la falla del suelo. La mampostería simple, es decir, sin encadenada, tuvo un porcentaje más amplio de falla, y después la construcción de adobe, que el reglamento nuestro, el INPREX ISOP 103, no lo contempla como a la mampostería de adobe como elementos resistentes para zonas sísmicas. Bueno, yo les venía diciendo que el reglamento INPREX ISOP 103 es el que justamente nos da los principios básicos para hacer un diseño de mampostería sismo resistente. Al reglamento lo pueden bajar de la página del CIRSOC, ¿sí? Y ahí van a encontrar dos reglamentos 103, el nuevo y el antiguo. Lo pueden bajar a los dos, y si los ven, se van a dar cuenta que el nuevo no reviste grandes cambios respecto del antiguo. Sobre todo el cambio reside más que todo en el tipo de la unidad, de las magnitudes que estamos hablando. O sea, antes nos manejábamos con toneladas o kilogramos, y ahora estamos hablando de kilonewton. Pero los cambios son muy pequeños, ¿sí? Lo pueden bajar de la página del CIRSOC, es gratuita. Si es que después no lo pueden bajar, me avisan y yo les comparto el link. O se los paso porque yo ya lo tengo. Bueno, todos conocemos que es un ladrillo macizo, ¿sí? Este es un ladrillo macizo cerámico. Acá en la imagen tenemos un ladrillo liviano y un pesado. Estos son portantes cerámicos huecos. El pesado, obviamente, genera si se quiere, una mampostería más resistente. Y después tenemos los bloques. Cada uno de estos elementos, de estos mampuestos, tiene que cumplir cierta normativa, ciertas características que están especificadas en el reglamento, que hacen alusión a la resistencia a la compresión, hacen alusión a la resistencia al corte, y no todo elemento o mampuesto que nosotros encontramos en el mercado son los que la norma adopta como lo que se usó para estudios. Aquí en La Rioja se usa mucho, se hace porque el árido es barato, los bloques de hormigón. Cuando la norma habla
no habla del bloque de hormigón que le hace el canchero, el bloquero común, sino más bien el bloque de producción industrial que tiene un tipo de curado, un tipo de vidrio compactado muy distinto y es ampliamente más resistente que el que construye y logra aquí cualquier persona que tenga una cortadora. No obstante, muchos lo usan y hasta una planta, si el bloque es más o menos bueno, más o menos estaría cumpliendo. Pero recuerden, cuando vayan a hacer el cálculo, si no tienen certeza qué tipo de mampuesto va a usar, pero le dicen que es con block, dentro de los blocks usen el de clase más baja, o sea, el menos resistente, cosa de que estemos más o menos cubiertos si que el propietario decide usar un block de baja calidad. Bueno, en esta tabla vemos las calidades de los mampuestos y las clases de mampostería y las tensiones que resiste cada uno y que están tipificadas en el reglamento. Por ejemplo, el ladrillo cerámico macizo, clase A y clase B. El área neta es el 80%, eso lo cumplen. Las medidas, la media de ensayos es la tensión mínima de compresión paralela a los ejes de los tubos sería 12 kN y 7,5 kN. Entonces, todos estos valores son, y que están en la norma, son los valores que debiera cumplir la calidad de los mampuestos, ¿sí? Por eso, cuando yo les digo que vamos a hacer una mampostería con bloque de ladrillo de hormigón, siempre vamos a la tipo 3, que es la que menos valores tienen los parámetros de diseño nuestro. ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bueno. Cuando nosotros vamos a hacer vivienda con mampostería, tenemos que cumplir no solo que nuestro mampuesto cumpla con las características, sino que también tienen que tener ciertas medidas la mampostería. Esos valores y esas medidas están tipificadas en el reglamento y, por ejemplo, para que una mampostería de ladrillo de mampostería encadenada, donde la relación de L tiene que ser mayor que 1,50 m para que nosotros podamos considerarlo como resistente. Porque muchas veces hay paños pequeños dentro de nuestra construcción que uno dice, bueno, le doy la función de resistencia. Bueno, el reglamento pone longitudes mínimas, ¿sí? Y después que cumpla, además de longitudes mínimas, condiciones de esbelteces, ¿sí? Entonces, cumplidas estas condiciones de esbelteces y longitudes mínimas, nuestra mampostería la podemos considerar como resistente. En este caso, la mampostería, si se fijan, tiene solo el apoyo, está apoyada en la parte de, digamos, en la fundación y en este caso sería en las losas o entre pisos. Cuando la mampostería tiene más apoyos y le llamamos apoyos laterales a mamposterías en el otro sentido, el reglamento nos permite que esos paños sean más pequeños. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones de vínculo y entonces pueden trabajar mejor y entonces de esa forma el reglamento nos permite, por ejemplo, para una mampostería encadenada que esté apoyado en los 4 bordes, o sea, acá a la izquierda tendríamos una mampostería, acá tendríamos otra, a nivel de dintel es la losa y abajo la fundación. En ese caso, nuestra longitud mínima sería 90 centímetros.
Y si la mampostería es reforzada, la mínima longitud que no debiéramos tener para tomarlo como resistente tendría que ser 80 centímetros. Bueno, es lo que les venía diciendo yo, los paneles aislados, 1,50 m para mamposterías reforzadas. Paneles apoyados en 3 o más bordes, aquí están las relaciones, las longitudes mínimas, ¿sí? Y las condiciones de Hebel-Test que tienen que cumplir. Este apunte es un resumen muy breve del reglamento. Ahora, aquí vemos un muro A que es cortito y un muro B que es más largo. Habíamos dicho que el reglamento asume como resistente aquellos que cumplen con una longitud mayor a la especificada en el reglamento. Supongamos el muro A y el muro B, si nosotros le hacemos un desplazamiento que va a ser igual para todos, porque la losa la consideramos rígida, indeformable en el plano, el muro B va a llegar a un estado de deformación muy alto y el muro B va a permanecer prácticamente en la parte elástica y el muro B ya se va a deformar. El muro A, que es el más cortito, se va a deformar y entonces no va a poder acompañar con resistencia al desplazamiento que sí podría tener el B. O sea, el B es mucho más resistente. Entonces, a los muros cortitos nosotros los descartamos y asumimos que todo lo recibe los muros más largos y nos ponemos del lado de la seguridad. Bueno, de igual modo que cuando vamos a hacer una construcción de mampostería, exigimos que el mampuesto sea y guarde cierta calidad, que además tengamos los encadenados. También hay un límite en cuanto a la altura de la edificación y en este caso, por ejemplo, una construcción de ladrillos cerámicos macizos, mampostería simple, encadenada simple, nos permitirían llegar a una altura de 12,50 metros, o sea, prácticamente 4 plantas, ¿sí? Si es encadenada armada, nuestra altura podría ser límite 15,50, 5 pisos, y reforzada con armadura distribuida, tendríamos hasta 15,50 metros y 5 metros. Eso en zona 1 y 2. La Rioja está en zona 2. En el caso de zonas 3 y 4, las alturas, el nivel de piso y la cantidad de pisos son más reducidos. ¿Sí? Entonces, esto nos está definiendo, esta planilla nos está definiendo las alturas permitidas como reglamentarias, ¿sí? Y los números de pisos. Y de igual modo, hay otra planilla más que nos regula la superficie, o sea, el largo por el alto de los paños de mampostería. Que nosotros no podemos hacer un paño de mampostería muy largo sin hacerle una división con encadenados verticales para que esa mampostería trabaje bien. Y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante por qué. Bueno, para hacer una verificación de una vivienda, una verificación de la sismo resistente, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el coeficiente sísmico, ¿sí? Y por supuesto también el valor de la masa total en este caso de la vivienda. No sé si ustedes ya con el ingeniero Rafael Copari vieron la determinación del coeficiente sísmico. Me parece que no, ingeniero. ¿No vieron todavía la coeficiente? Bueno,
así rápidamente el coeficiente sísmico, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser como un porcentaje del peso del edificio que se convierte en acción horizontal. Algo muy básico, pero como para que lo entiendan. Entonces, en la medida que sea más pesado el edificio, la acción sísmica está directamente relacionado con su masa. Y un porcentaje de ese peso se convierte como acción horizontal. Bueno, ya con el ingeniero Copari lo van a ver bien. En el caso de mampostería, para el caso de mampostería, el reglamento directamente define un coeficiente sísmico que le llama coeficiente normalizado para mampostería y lo define en este caso para La Rioja como 0, creo que 0,27. No sé, 0,27 o 0,18, ya vamos a ver bien en el caso para La Rioja. O sea que estamos diciendo que el 20, supongamos que 0,27, estamos diciendo que el 27% de la masa total de la vivienda se convierten en acción horizontal. Entonces, y el método que nosotros vamos a aplicar para determinar esa acción horizontal del sismo se llama método estático. Y el método estático no es otra cosa que encontrar una fuerza, encontrar un sistema de fuerzas que logren idéntica deformación en nuestro edificio para un determinado sismo. O sea, cuando ocurre el sismo, no existen fuerzas en los niveles que a nosotros nos vayan deformando y exigiendo al edificio, sino que en realidad es un movimiento en la base, o sea, en el suelo, que genera por el principio de Newton, de querer la masa permanecer en su posición, se genera una deformación. Entonces, en función de operaciones matemáticas y operaciones de segundo grado se encuentra el coeficiente sísmico C, que está calculado, que se calcula multiplicando por la masa, nos va a dar el esfuerzo sísmico, que es el que nosotros tenemos que después resistir, si se quiere de alguna forma, para que nuestra vivienda, en este caso, no colapse. Entonces, ¿cómo le llamamos nosotros al esfuerzo sísmico? Le llamamos corte basal. Y está conformado por el coeficiente sísmico C y W, en este caso, la masa del edificio. La masa del edificio tiene una componente que es cargas permanentes y una fracción que es sobrecarga, ¿sí? Entonces, el coeficiente, si nosotros vamos a usar el método general, se calcula como la pseudoaceleración por un coeficiente de riesgo dividido en R, que vendría a ser un coeficiente de regularidad. En el caso de mampostería, nosotros vamos a usar esta fórmula, donde este coeficiente normalizado para mampostería ya está tabulado, ¿sí? O sea, es una forma sencilla de abordar y calcular el esfuerzo de corte y más rápido. Y obviamente está del lado de la seguridad. Bueno, aquí tenemos que el coeficiente C vendría a ser el coeficiente sísmico normalizado para mampostería por gamma D. Gamma D es el factor de riesgo. El factor de riesgo en el reglamento tiene distintos valores, para el caso de una vivienda sería 1, y está más o menos valorando lo que sería el riesgo que tiene o generaría para la sociedad la caída o el colapso de la construcción que nosotros estamos diseñando. O sea, que en la medida que nuestra edificación sea de mayor importancia dentro de la sociedad, ese coeficiente va a ser más grande. En el caso nuestro va a ser 1. Entonces nosotros vamos a entrar a la tabla, el coeficiente de riesgo o de diseño, gamma D o R, en este caso el nuevo reglamento le llama gamma R, perdón,
por el cociente normalizado, vamos a calcular el cociente sísmico, que multiplicado por la masa, vamos a obtener el esfuerzo de corte. Bueno, esta parte lo van a ver bien con el ingeniero Rafael Copari, que sería el método general. En el caso de mampostería, de esta forma no lo vamos a calcular. Bueno, aquí está el coeficiente normalizado de mampostería. Fíjense que para la zona sísmica 2, con mampostería y ladrillos macizos, es 0,18. Y ladrillos huecos, 0,27. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conocemos el lugar en donde vamos a hacer la obra, nos fijamos qué tipo de zona, qué tipo de mampuesto vamos a usar, y elegimos de acá, de esta tabla, que es una transcripción de la tabla del reglamento, y obtenemos el coeficiente sísmico normalizado. Acá es una representación gráfica de lo que nosotros buscamos cuando vamos a hacer, cuando aplicamos el método estático. O sea, tenemos nuestra estructura, nuestros elementos resistentes, y consideramos que las masas están concentradas en cada nivel de entrepiso. Y la idea es encontrar el conjunto de fuerzas o acciones sísmicas que nos generen los desplazamientos que genera el sismo, ¿sí? O sea, igualamos las deformadas de un sistema que tenga fuerzas y por otro lado un sistema que esté solicitado a un movimiento en la base. Y encontramos el sistema de fuerza equivalente. Ese sistema de fuerza equivalente es lo que nosotros después vamos a tener que aplicarle a nuestra estructura para que sea y se comporte satisfactoriamente. El nuevo reglamento lo que hace es elegir un sistema de colapso. El sistema de colapso de ese, que en caso de estructuras de hormigón, buscamos que las rotulaciones y las deformaciones se logren en los extremos de las vigas y en el tronco de la columna. ¿Para qué? Para darle mayor utilidad a la estructura. Entonces, elegido el sistema de colapso, nuestro sistema de fuerza queda definido y en función de esos valores, vamos a hacer el diseño de nuestra estructura. Si se fijan acá, esta fórmula, K sería la acción sísmica en un determinado nivel K, que no es otra cosa que la masa de nivel K por la altura del nivel K, dividido en la sumatoria de todas las masas por la altura, ¿sí? Multiplicado por B sub 0. B sub 0 vendría a ser el corte. O sea, ¿qué porción del esfuerzo de corte total tiene el nivel K, en este caso, ¿sí? Y ese nivel mismo y esta fuerza del nivel K tienen que distribuirse en cada uno de los elementos sismos resistentes verticales que conforman nuestra estructura. En el caso de nosotros, como es planta baja únicamente, en caso de una vivienda tiene un nivel, acá no vamos a tener más que este nivel, ¿sí? Y esto se simplifica. Bueno, cuando nosotros hagamos el cálculo de la vivienda, tenemos definido el valor, como lo hemos dicho, el valor de la fuerza, el corte. Tenemos este valor, el corte basal. Ese corte basal lo resiste el conjunto de elementos sismos resistentes verticales en una dirección o en otra, que nosotros definamos como resistentes. O sea, tenemos dos acciones, una acción en X y en Y, acciones horizontales, y tienen que ser soportadas por cada uno de los elementos sismos resistentes verticales. En nuestro caso, en la mampostería van a ser
los muros. Ahora, ¿cuánto absorbe cada muro? ¿Cuánto absorbe cada muro? Bueno, eso lo tenemos que resolver en forma proporcional a la rigidez de cada muro, a la rigidez de los muros respecto del total de rigidez que aporta el conjunto del edificio. Entonces, ¿cómo calculamos cuánto resiste cada muro en función de la rigidez? Entonces, fíjense que acá HI es el esfuerzo de corte traslacional, o sea, una fuerza debida al sismo que va a absorber un determinado paño. ¿Cuánto es esa fuerza? Bueno, la rigidez del paño dividido en la rigidez total, o sea, de todos los elementos, por la fuerza del nivel K. En el caso nuestro, de un solo nivel, vamos a tener Fk va a terminar siendo B sub 0. La rigidez del paño lo calculamos con esta fórmula, ¿sí? O sea, la rigidez, entiéndase como rigidez, la deformación sobre fuerza. O sea, la unidad de la rigidez es centímetros sobre kilonewton en este caso. Entonces, cada uno de los muros que nosotros tengamos, le vamos a calcular la rigidez. Al conjunto de todas las rigideces va a ser la sumatoria que tenemos acá. Y cada uno de los muros dividido en la sumatoria multiplicado por, en este caso, B sub 0, porque es una sola planta, vamos a tener la acción sísmica horizontal de cada muro, que es la acción que nosotros tenemos que después soportar y preparar el muro para que verifique ese esfuerzo. Y una fórmula simplificada sería el espesor por la luz al cuadrado dividido h al cuadrado. Pueden aplicar cualquiera de ellas, casi la mayoría de los profesionales usamos esta, que es la exacta. Está a punto de cortarse la clase, salimos y volvemos a entrar. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se lo escucha. Bueno, entonces salimos y volvemos a entrar. No se escucha, ingeniero. No prende el micrófono.
¿Me escuchan ahí? Sí, ahí se lo escucha perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, aquí calculamos las rigidez del muro voladizo, ya con muro, el muro cuando está bien postrado, o sea, está empotrado, o sea, tiene un apoyo en nivel de losa y tiene un apoyo en nivel de fundación. Entonces nosotros calculamos la rigidez de los muros y aplicando esta fórmula estaríamos obteniendo el valor de la acción horizontal debido al sismo que recibe en este caso, cada muro. Bueno, nosotros en la vivienda tenemos, por un Ah, ¿se cortó? ¿Qué onda? Bueno, nosotros en la vivienda tenemos, por un lado, la acción sísmica que se supone que actúa en el centro de gravedad de nuestro edificio, en este caso de la vivienda. Ahora, ¿por dónde reacciona eh, nuestra vivienda? La vivienda reacciona por lo que llamamos centro de rigidez. Y el centro de rigidez no es otra cosa que el centro de gravedad del conjunto de las rigideces de cada uno de los elementos resistentes verticales. Entonces nosotros vamos a calcular cuando nuestra vivienda está solicitada la acción sísmica, resiste dos tipos de esfuerzo de vida a la acción sísmica, perdón, más esfuerzos, ya vamos a decir cuáles. Pero por un lado hay un esfuerzo traslacional en X o en Y, según el sentido que nosotros estemos analizando al sismo, y siempre lo hacemos por separado. Es uno u otro. Si la estructura es regular. Si la estructura es irregular, lo que tendríamos que hacer es superponer, hacer el cálculo como con un sistema de ejes cartesianos X y Y, girados uno respecto de 45 grados el otro, y tomar el que dé mayores valores. En este caso, como casi la mayoría de las viviendas es regular, vamos a usar un sistema ortogonal XY y vamos a hacer toda la acción sísmica en X y por otro lado toda la acción sísmica en Y, como si fuesen acciones sísmicas independientes. Bueno, entonces si tomamos la acción sísmica en X y perdón, aquí en Y, según el gráfico. La acción sísmica pasa por el centro de gravedad y la reacción del conjunto de los elementos resistentes verticales pasaría por el centro de rigidez. ¿Sí? Ese centro de rigidez nosotros lo calculamos como por el teorema de Variñón, ¿sí? Como la sumatoria de todos los elementos, igualamos la sumatoria de la rigidez de todos los elementos respecto de un punto y después calculamos la posición del centro de rigidez. Yo en la próxima, mañana les voy a subir una tabla que les va a permitir ordenar el cálculo para calcular rápidamente el centro de rigidez y también, por supuesto, el centro de gravedad. En el caso de Rafael, el ingeniero Rafael Copari, él a los centros de gravedad los asimila prácticamente como si fuese el centro de gravedad o centro geométrico. Si uno quiere
ser más preciso, tiene que hacer el cálculo como centro de masa, que es un poquito más elaborado. Y el centro de rigidez, en el caso mío, yo lo calculo como justamente con el teorema de Varignón, asumiendo las rigideces de cada uno de los elementos. En el caso de Rafael, el momento de inercia. ¿Sí? Ambas formas están bien, pero bueno, yo estoy más acostumbrado a calcularlo digamos, con la rigidez de cada elemento. Entonces, estas fórmulas que están aquí ya no son las actuales del reglamento nuevo, porque el reglamento nuevo ya da una sola fórmula donde es mucho más sencillo y nos dice que el momento torsor que genera el sismo a una planta es la fuerza por la excentricidad más o menos un 5%. Y nos quedamos siempre con una sola fórmula. Y esa es la gran diferencia que tenemos respecto al reglamento viejo, que nos daba dos fórmulas. En este caso, el reglamento nuevo nos da una sola fórmula y es la masa, perdón, es la fuerza o el esfuerzo de corte por la distancia esta, mayorada en un 5%. Y ese sería el momento torsor que actúa, que le hace por el sismo, aparte del esfuerzo translacional, a nuestro edificio. Entonces, cada muro nuestro, si nos fijamos en el gráfico acá, cada muro con una acción, en este caso la acción I, los muros que van a resistir y resisten la acción sísmica en el sentido I son los que van en el sentido I, en este caso, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Sí? Como existe, entonces, acá directamente la acción sísmica generada por el esfuerzo de corte en sentido I se va a distribuir en el izquierdo y en el derecho, con el sentido ascendente. Ahora, el centro de rigidez, fíjese que aquí está un poquito desplazado. ¿Por qué? Porque tenemos más rigidez, es más largo el muro de la izquierda. Entonces nos tira un poquito el centro de rigidez hacia la izquierda. Entonces, si reacciona por el centro de rigidez y la acción es por el centro de masa, nos genera un esfuerzo torsional. Entonces, el reglamento, en este caso, el momento torsor es antihorario. Nos va a generar un esfuerzo en el mismo sentido, o sea, ascendente, en el muro de la derecha, y nos va a generar un esfuerzo opuesto al muro de la izquierda. El reglamento siempre toma las sumas. Cuando le va a restar, no lo considera y se pone del lado de la seguridad. ¿Sí? Y el reglamento ahora nos dice a nosotros, está bien, la excentricidad a nosotros nos da, en este caso, que tenemos el centro de rigidez a la izquierda del centro de masa. Pero nuestro análisis está supeditado a errores. O sea, podemos cometer algunos errores en la determinación de la masa o de la rigidez. Entonces nos dice que esta excentricidad puede ser, puede variar en más o menos 5%. Entonces, si la excentricidad es muy pequeña, puede ser que la torsión sea para el otro lado. Y entonces realmente nos hace tomar más 5% de la excentricidad y menos 5% de la excentricidad. Y con eso determinamos nosotros los esfuerzos, en este caso horizontales, sobre cada paño. Ahora, la proporción o la porción que resiste cada muro por efecto torsional está expresada acá, ¿sí? Depende del esfuerzo, del momento torsor y de las rigideces, pero no de las rigideces solo de los muros, en este caso el muro I, sino del conjunto de todos los muros, porque todos los muros participan. No nos olvidemos que esta es la losa, y la losa es como que quisiera girar, y se apoya en todos los muros, ¿sí? Entonces, si se apoyan en todos los muros están participando. Entonces,
el coeficiente digamos, el coeficiente de distribución torsional de cada muro es el que está expresado en esta forma. Y en las tablas que yo les voy a retirar mañana, esto bien ordenado sale casi, digamos, casi automáticamente. El ingeniero Rafael Copari le llama coeficiente translacional. Y bueno, nuestra verificación, en caso de mampostería, va a quedar satisfecha cuando la solicitación sea menor que o sea, en este caso la solicitación sea menor que lo que nosotros somos capaces de resistir con nuestros elementos. ¿Me siguen? Sí, ingeniero. Sí, bueno. Voy un poco rápido. Obviamente, hoy, digamos, esta es la presentación. Después hay 2 o 3 clases más de mampostería para que ustedes vayan leyendo bien el reglamento, más apuntes que les voy a ir pasando para que les vaya quedando claro. Bueno, nosotros la mampostería la tenemos que preparar para que soporte esfuerzo de corte, que es el que genera la acción sísmica. La flexocompresión es la generada por la acción normal, en este caso las reacciones de losa o muros por arriba de un determinado nivel sobre el muro, que sería la acción normal, más un momento que es el esfuerzo de corte, el corte, la porción del esfuerzo sísmico que tiene el muro. Y después una verificación a cargas verticales. Entonces, un muro nosotros lo tenemos y tiene que verificar al corte, a la flexocompresión, donde tenemos un esfuerzo normal, que son las cargas, reacciones de losa o muros que están por arriba, más el esfuerzo de corte, y después tenemos a cargas verticales. Cada uno de estas verificaciones nosotros tenemos que hacerlas para cada uno de los paños que nosotros consideremos son los encargados de resistir al sismo. Y después, la cuarta verificación es la verificación del sismo perpendicular al muro considerado. Es decir, nosotros tenemos un muro que está encadenado y le hacemos una acción perpendicular a él. Tiene que ser capaz de resistir un determinado valor y eso también está especificado en el reglamento. Cada una de estas verificaciones nosotros las vamos a hacer para todos los muros que conforman el proyecto. Bueno, hasta ahí nomás vamos a avanzar hoy. No sé si tenemos, si me quieren hacer alguna pregunta sobre esto. No voy a avanzar sobre las verificaciones, simplemente quería llegar a que cada muro nuestro, o sea, a los tipos de verificación que vamos a hacer nosotros en nuestra vivienda. Yo les voy a compartir 2 apuntes más de mampostería para que lo vean y así nos vamos familiarizando con lo que sería la verificación de mampostería como resistente. ¿Eso lo va a compartir en el Drive, ingeniero? Lo voy a compartir en el... No, con el Drive no me manejo muy bien con el Drive, me parece que son medio pesados. Usted cuando dice Drive significa que le mande un link o se refiere al Facebook. No, me refiero al Google Drive, que usted sube un archivo y después cualquiera va y lo descarga, eso decía. Como lo que está en el Drive que creó el ingeniero Copari. Ahí está subiendo las clases. Creó un Drive, no sabía que creó un Drive. Sí, ahí está subiendo las clases grabadas. Bien. Bueno, voy a ver si puedo subirlo a ese Drive entonces. A ese Drive, o si no, les comparto el link a uno de ustedes y ustedes de ahí lo distribuyen. Genial. ¿También puede ser o no? Sí. Bueno. Más o menos han entendido esto. Esto es un pantallazo muy rápido lo que sería verificación de mampostería. Sí, genial. Sí, se entendió.
Ingeniero, buenas noches. ¿Le podemos realizar una consulta sobre el trabajo? Sí, por supuesto. Nosotros le comparto pantalla, así le muestro lo que hicimos. Cuarta pantalla. Bueno, ¿está viendo ahí una tabla de Excel? Ahí veo una tabla de Excel de losa 1 y losa 2. Bien, acá arriba está lo que es el desarrollo del análisis de carga, y estas son las cargas que hemos encontrado. Esta planilla está siguiendo el método que se vio en el apunte que usted nos pasó. Sí. Con la salvedad de que Q, bueno, está mayorado. Exactamente. Como nos había dicho. Principalmente acá surge una duda respecto a la unión de las losas y donde se tendrían que compartir los momentos acá. Sí. La losa 2 sobre la losa 1 no está conectada está conectada al 60% de la losa 1. Bien. No está completamente conectada. Sí. Y como mi compañero observó en otros apuntes, que tendría que ser más del 80% para considerarse empotrada a la losa 2. Perfecto. Entonces, la pregunta concisa es, ¿el análisis sobre la losa 1 la tendríamos que considerar libremente apoyada en los 4 lados o la tendríamos que considerar empotrada con la losa 2? No, la losa 1, ahí son dos losas, ¿cierto? Bueno, la losa 1 sería simplemente apoyada en todos y la losa 2 empotrada en el borde contiguo con la losa 1. Claro, entonces losa 1 libremente apoyada en los 4 lados y la losa 2 libremente apoyada, y empotrada acá la losa 2 a la losa 1, no la losa 1 a la losa 2. Y nosotros, ahora, en ese borde que es común a ambas losas, digamos, va a haber un momento, si nosotros queremos generar la continuidad, tendríamos que armarlo a ese apoyo, ¿sí? Lo tenemos que apoyar. Entonces, cada una de las armaduras, cuando armemos, de ambos lados vamos a subir una de por medio. O vamos a poner todo como armadura de refuerzo en la parte de arriba, para absorber el momento que define la losa 2. Sí. ¿Me sigue? Sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, eso, simple, sí, y el razonamiento que dice ahí su compañero, sí, es lógico. Algunos bibliografías hablan de 70 o 80%, así que cualquiera de los dos valores estaría bien, ¿sí? En este caso, ¿cuánto es de la longitud? Parece que es menos de 60. 60. Claro, 60. Si nosotros trabajamos como la losa 1, simplemente apoyada en todo su borde, y la losa 2 solo empotrada en la parte que es como una losa 1, trabajamos del lado de la seguridad. Claro. Sí. Bueno, y otra consulta ya hablando del dimensionamiento, porque resolviendo eso ya tendríamos los momentos calculados. Tendríamos que empezar a calcular la altura de losa, digamos, nosotros ya la altura ya elegimos... A la altura ya la tenían supuesta, ¿sí? Sí. Y la tendríamos que verificar, claro, por resistencia y, bueno, por rigidez. Exactamente. Ustedes. ¿Qué método o a través de cómo lo hacemos, cómo lo enfrentamos a ese nuevo paso? Bueno, ese paso lo tienen que enfrentar con los conceptos aprendidos en hormigón armado 1. Tienen los momentos, tienen una altura, la idea es generar una sección de hormigón subarmada con un cociente con el phi 0,9, ¿sí? Y definir la armadura necesaria. Es probable que le dé armadura mínima o tal vez un poquito más. Por supuesto, siempre para que sea subarmada, el cociente phi tiene que ser 0,9. O sea, seguimos los mismos pasos de hormigón 1. No sé si estoy claro. Sí, sí. Ahí, para el procedimiento, por lo menos lo que yo entiendo,
tendríamos que adoptar una cuantía y siguiente a eso calcular la dimensión D. En este caso D la tienen, ¿sí? O bueno, elijan una cuantía, calculan D, si ese D es menor que el que ustedes han adoptado, estaríamos bien. Caso contrario, deben redimensionar. Perfecto. ¿Sí? Sí. No sé qué tablas están usando, si están usando las tablas del reglamento que proporciona el reglamento, las tablas que proporciona el ingeniero, el doctor, a ver, hay un libro que usa como cabecera el ingeniero Maki, que es del doctor Moller. No me sale ahora, Moller. No sé cuál tabla están usando, pero bueno, la idea es esa, justamente usar una cuantía que les verifique el PIB. Bien. Y en cuanto a, nosotros tenemos dos losas, una mucho más grande más grande que la otra. ¿Deberíamos adoptar un mismo espesor de losa para las dos o podemos elegir dos espesores? ¿Qué nos recomienda? A ver, estamos en una vivienda, ¿sí? La sobrecarga es idéntica para ambos locales o para ambas losas, ¿sí? Sí. O ustedes han definido algo distinto. Tenemos los dos planteos hechos, con el mismo espesor o con distinto espesor, pero el Excel también se puede modificar. Claro, pero digamos, a ver, pero la sobrecarga es la misma para ambas losas. Sí, es la misma. Estamos ante luces más o menos parecidas. La sobrecarga es la misma y no hay una sobrecarga que sea muy grande comparada con el peso propio de la losa, ¿sí? Entonces, sería una complicación querer hacer espesores de losa distintos. Si nosotros uniformamos el espesor de losa, obviamente usamos el que nos dé mayor, el ahorro lo podemos convertir, el ahorro que generamos lo vamos a generar en la mano de obra y con menor cantidad de armadura. Capaz que la cuantía sea la mínima. En el caso de la losa que nos dé menor espesor. Claro, la losa más chica. Bien. Sí, lo podemos plantear entonces las dos con la misma dimensión. Plantean la losa con la misma dimensión. Las cuantías van a ser distintas. Las cuantías se van a acomodar a esa dimensión. A esa dimensión, exactamente. ¿Sí? Y obviamente, en el caso de losa, tienen que elegir el diámetro y la separación. ¿Sí? Sí. Y la armadura secundaria también. Y la armadura secundaria también. La armadura secundaria es el 18 por 1000 de la otra. Ahora, ¿y alguna cuantía con la que podamos empezar a trabajar que usted nos recomiende? Para empezar a verificar el D, digamos. Y a ver, podrían probar una armadura de un FI del 8 cada 15, capaz que esté dando, más o menos. Ok. Más o menos esa del 8 cada 15, no sé qué cuantía estaríamos por ahí, hagan el cálculo y ahí verifican, ¿sí? Ok. Pero por eso yo les quería preguntar, o sea, les pregunto cuál es la tabla, porque las tablas, hay distintos tipos de tablas que este reglamento tiene, y yo, por ejemplo, en el caso mío, si uso este reglamento, unas tablas proporcionadas por el ingeniero Larson de Córdoba, que también se las voy a compartir. Entonces ustedes con el momento solicitante, o sea, el último, y el espesor adoptado, calculan la cuantía. Y con esa cuantía verifican que el phi sea 0,9. Y es más sencilla esa tabla que las otras. A ver, no sé si más sencilla o no, pero digamos, sigue la terminología, está adaptada al reglamento anterior
que es el que yo usaba y me pareció más ameno, ¿sí? Ambas tablas están bien, pero para mí es más sencillo las tablas de mi ingeniero celular. ¿Entiendes? Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda o Buenísimo. consulta de algún compañero? Yo creo que esto es todo lo mío. Bueno. ¿Cuántos grupos tenemos al final? ¿4 grupos son? Bueno, entonces, si no hay consultas, nos estaríamos viendo el miércoles que viene, o me mandan algún mensaje por correo o por WhatsApp, mejor por WhatsApp que lo voy a ver más rápido, y nos ponemos en contacto, ¿sí? Y ahí nos podemos evacuar cualquier tipo de duda. Yo veo si mañana mismo quisiera ver de ampliar los conceptos de que sería de mampostería y también subir la parte reglamentaria de las armaduras de la losa. Pero eso también está en el reglamento 201. Eso también lo pueden bajar o seguramente ya lo tienen. Pero cuando hablamos de las partes reglamentarias para el armado de losa es verificar cuantías mínimas, separaciones y diámetros mínimos. Y por supuesto también la armadura de distribución. Bueno, si no tenemos alguna otra duda, estaríamos viendo el miércoles que viene, o si alguno quiere hacerme alguna consulta, me manda un WhatsApp y nos ponemos en contacto. ¿Estamos? Muy bien, ingeniero. Perfecto, Buenas ingeniero. noches. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Listo, bueno. Buenas noches.